Bueno, queridos patitos, vamos a tratar un poco sobre, bueno, o a propósito de esta película de Alex de la Iglesia, que si no recuerdo mal es la segunda película de Alex de la Iglesia después de Acción Mutante, en el año 1992 y esta del 95. Resulta curioso esta situación de satanismo eusko-madrileño, ciertamente la situación respecto a muchos de los elementos que se incorporan en la película. Por supuesto, ese death metal que suena con muchas partituras en la música después de esa década del punk vasco en los años 70 y 80, y ciertamente la evolución del ámbito musical en Euskadi, pues ciertamente el llevar desde Alex de la Iglesia a través de una producción cinematográfica a un señor sacerdote que en teoría recupera un personaje de su propia vida, un profesor que influyó mucho, puede que de la Universidad de Deusto, tal vez, quién sabe. Puede que fuera el profesor Bernaula. Bueno, no sé. Me ha venido aquí satanismo a la cabeza, Bernaula. Bueno, no lo sé. Bueno, pues ciertamente es una propuesta en donde va a llegar el Satanás, el anticristo. Un tema que parece que le importa al señor Alex de la Iglesia, sobre todo viendo que luego hará 30 monedas. Aquella de 30 monedas de plata, Judas y... Bueno, en formato serie. En esta parece que quería pagarla de su bolsillo, con el pobre resultado de que buscaba 250 millones de algo que se conocía como pesetas. Es que como hubo la unidad monetaria en 1869, pues es que tampoco duró tanto. Hasta 1999, solo 130 años de vida de la peseta, como si hubieran vivido desde los tiempos de Jesucristo. Por lo tanto, ahí buscaba 60 millones. 60 millones no, es lo que encontró. Y buscaba más, buscaba 250. Parece que ahí estuvo metido algún productor hasta llegar a los 300 millones, que es lo que fue el presupuesto, con Santiago Segura, que ganaría el Goya al mejor actor de revelación, el señor Alex de la Iglesia, ganando el Goya al mejor director, disociado, porque la mejor película no hubo ese beneficio, y secuencias como por ejemplo ese momento con el podemos decir telepedricador de alguna manera a través de televisión, es algo que en los años 90 pasaba con mayor asiduidad, que viene también de los Estados Unidos. Ciertamente, en muchos casos son gente que conoce cine de los Estados Unidos y que quiere trasladar historias con aquel cariz a algo más próximo, con un entorno controlado más próximo, es decir, con unas situaciones, localizaciones, que este viene del santuario de Aránzazu, que ha visto la llegada del anticristo. Y bueno, pues se encuentra con ese personaje en Madrid, el personaje interpretado por Santiago Segura, y con todas las situaciones, dos personajes, porque explota esta situación de dos personajes muy extremos que jamás veríamos en teoría unidos en una historia o en una especie de road movie en donde vayan a tener una coincidencia temporal en donde van a confluir intereses y vocaciones de ambos que vayan a retroalimentarse y cambiar ciertas percepciones, a pesar de que sea más comedia que un drama al uso, es un drama satánico, en donde ciertamente las cosas pues son para hacer reír pero hacer pensar también, hacer pensar en las situaciones respecto a Satanás, el anticristo, quién es el anticristo, y también evidentemente la reflexión sobre la sociedad que se estaba viviendo en ese momento, con una dificultad intrínseca
Y creo que es necesario contextualizar el hecho de que desde el año 1993 hasta el año 1995-96 hubo una operación de acoso y derribo para el gobierno de Felipe González Márquez, que no solamente establecía en el ámbito parlamentario, sino que permeaba al conjunto de la sociedad, derivado también de las cagadas que había salido respecto al gobierno de Felipe González, respecto al caso del boletín oficial del Estado. Unanimidad comparado con el Banco de España y Mariano Rubio, con el caso Filesa, con el tema de los GAL, con el tema de la fuga de Roldán, un montón de elementos que, aún así, en 1993, cuando hubo elecciones, la sociedad española votó mayoritariamente a Felipe González y al PSOE. Con lo cual, aquellos que aspiraban a quitar de en medio al poder se vieron con un palmo de narices y frustrados. Y esa frustración la derivaron en un choque mediático, en un choque judicial, en un choque social, con una situación de tensionamiento que puede uno pensar de que en ese contexto, sobre todo en 1995, justo antes del cambio de marzo-abril del año 96, ese contexto puede ser perfectamente el de la llegada del anticristo, porque ¿qué podía pasar algo peor en la España del futuro? Claro, los de 1995 no sabían qué iba a pasar en el año 2004 respecto al 11 de marzo, no sabían lo que iba a pasar respecto a lo que ha tenido que vivir Mariano Rajoy con la situación de la crisis económica, o Pedro Sánchez con la pandemia de la COVID. Siempre hay situaciones que dirán, ay, jovencitos, en 1995 se pensaban que era el fin del mundo, y luego el tiempo ha dado y quitado razones cuando ha ido evolucionando. Es bueno que esta gente, como Alex de la Iglesia o Pedro Olea anteriormente, y otros directores de origen vasco, bilbaíno, para más señas, pero bilbaíno es todo el mundo, ¿no? Bilbao es el centro, el universo. Y por lo tanto, ciertamente, poner en valor estos cineastas, ya sean en los diversos clichés o caracteres de las vías cinematográficas, puede establecer un cierto orgullo del bochito a la hora de exportar cultura y calidad cinematográfica. En este caso, utilizando un poquito esto de la ciencia ficción, un poquito de lo sobrenatural, ligado ciertamente un poco como ese corto que era Las Mirindas Asesinas, que conviene ver a todo el mundo, evidentemente, pero también con otros personajes de la tradición vasca esotérica, como puede ser JJ Benítez, Iker Jiménez, elementos de el más allá, del conocimiento, de lo trascendente, no solo en el tema religioso, sino también en estas cosas satánicas y de lo desconocido, como pueda ser lo vinculado aquí a estas fuerzas sobrenaturales de la pugna eterna del bien y del mal. Ciertamente, JJ Benítez y Iker Jiménez investigaron en estos vericuetos de la historia, a pesar de que uno puede considerar que a veces se utiliza lo sobrenatural para encubrir cosas que se quieren luchar en otro terreno, pero a veces no se quiere decir la verdad de manera consciente y transparente. Ejemplo claro, hay otra película que es Las Brujas de Zugarramurdi, aparentemente en Francia, aunque el País Vasco permea al norte y al sur de los Pirineos, y por lo tanto es una situación de ácar, lurra, aquelarre para algunos, respecto al campo de nardos, que sería la traducción literal. ¿Por qué quisieron ir los franceses en contra de estas brujas? Porque las mujeres en el matriarcado tradicional vasco eran las que hacían la reproducción cultural hacia los hijos, sobre todo cuando los maridos estaban, por ejemplo, pescando bacalao en Terranova. Y por lo tanto, ciertamente hacer el ataque justamente en ese momento en donde la mayor parte de los maridos estaban fuera del territorio y en ese momento las mujeres estaban un tanto indefensas, por así decirlo, hacer un ataque ejemplarizante podía ser de dudosa
visibilidad. Pero si lo encubrían con el hecho de que en este pueblo lejano, que a los franceses les importaba muy poco, decir que eran brujas y estaban haciendo ahí cosas salvajes y con el demonio y con Satanás, encubrían el hecho de ser una forma de genocidio cultural. Por tanto, ciertamente hay que profundizar cuando uno conoce elementos de estos, profundizar en lo que puede quedar por detrás, subyacente, la trama, en la historia. Pero ciertamente solamente son apuntes a la hora de establecer el vínculo con este tipo de propuestas que, como digo, bueno, pues no pudo lograrlo y creo que voy a buscarlo. Andrés Vicente Gómez. Andrés Vicente Gómez fue el que acabó aceptando la propuesta de hacer esta película que tuvo esos 300 millones de pesetas, 1,8 millones de euros. Tuvo una recaudación de casi 4.400.000 euros. Y por lo tanto, ciertamente tuvo una cierta compensación y permitió que Alex de la Iglesia pudiera seguir haciendo películas. Como decía, teníamos ahí al padre Ángel Virriatúa, Alex Angulo y Santiago Segura como José María, ese dúo improbable que sucede en muchas películas en poner el tensionamiento de dos caracteres muy diversos en ese afán de tratar de descubrir qué es lo que hay detrás, qué es el motivo de toda la situación, incluso tal vez tratar de evitar que suceda ese momento catártico del fin del mundo en tema del anticristo. Ciertamente hay muchas películas que han tratado este tema del anticristo, y películas clásicas anteriores evidentemente a 1995, The Omen, Rosemary's Baby, que los graciosos y cachondos de castellanos, españoles, hispanos de la cinematografía en España, en vez de poner el bebé de Rosemary, la semilla del diablo, venga, haciendo spoiler en el título, ¡hala, venga! No podían ser menos graciosos. Pero bueno, en fin, ahí está, ciertamente, la cinematografía ligada a estos temas, como por ejemplo también esa película de culto como es El Exorcista de 1973. Hacer una película con esas coordenadas de manera comedia era un desafío y anteriormente se suele establecer esa idea de en España haciendo una película satanista, cachonda y que además funcione y que la gente la pueda coger. Pero si de eso ya tenemos un montón de películas americanas, ¿para qué quieres hacerla? ¿Para qué? ¿Te crees tú mejor que ellos? Seguro que este tipo de razonamientos lo ha debido escuchar un montón de creadores a la hora de poner en papel, negro sobre blanco, una historia que se nutre, como sucede siempre. Siempre hay un componente de lo que uno ha leído, de las vivencias, de lo que uno ha estudiado, de lo que uno ha visto, de lo que uno ha mamado, ya sea de otros, porque uno no nace en etéreo, no nace en el vacío, sino que ha podido ver otros productos, ha podido influirse de esas otras realidades a la hora de, bueno, pues una vez deglutido todo, vamos a seleccionar lo que a mí me parece interesante, con una historia nueva, con un valor añadido, evidentemente, el que le puede dar al de la iglesia. Parece que viene de ese sector, de esa rama, no viene de dramas shakespearianos, no viene de realismo mágico, no viene de hacer películas de época, viene un poco de la ciencia ficción, lo cual resulta curioso y paradójico porque todo el mundo debería de conocer el hecho de que con George A. Romero, por ejemplo, y lo he dicho muchas veces,
José Romero hace las películas de zombies porque no puede hablar contra el capitalismo y contra los centros comerciales. Por eso utiliza a los zombies como gente que, como en los centros comerciales, va y viene como si fueran gente sin cerebro. Pero es una crítica social a la sociedad, valga la redundancia, de la época. Pero hecha, encubierta con una pátina de fantasía para que pueda incorporarse y meterse esa crítica social de manera más aceptable. Lo mismo que las dos películas de los ladrones de cuerpos, ya sea la clásica de Don Siegel de los años 50 o la del 78, ¿eh? Aquí ya con el final con Donald Sutherland, con dos lecturas distintas, pero ambas sobre la sociedad del momento en el que se está viviendo. La ciencia ficción sirve también para esto, y por eso es importante. No solamente el valorarla, en el hecho de que nos han metido la música que nos gusta y además una docena de canciones, qué bien, y además es conexión con la gente joven del momento, porque seguramente la parte importante del éxito fue poner en el envoltorio elementos que pudieran conectar con la gente del momento, y eso evidentemente también es lo que en la película de los dos papas, aquella sobre, bueno, Anthony Hopkins haciendo de Benedicto y eh, este otro actor inglés, Jonathan Price. Jonathan Price haciendo del Papa Francisco. Pues el Papa Benedicto XVI le dice a Francisco que una iglesia que se casa con el momento puede ser actual ahora, pero pierda su conexión con la realidad mañana. Por eso, Benedicto trató de recuperar una cierta iglesia trascendente. Y el Papa Francisco trata de establecer una iglesia pegada a la actualidad. Y por eso, tal vez alguien pueda pensar que para la gente joven de ahora, con 2023 como año, por ejemplo, o haciéndolo más redondo en 2025, cuando alguien de 18 años vaya a ver en esta película, ¿qué sentimientos va a tener respecto a, por ejemplo, que pudiera ser su padre, que la vio a su edad en 1995? ¿Tendrán la misma conexión? Yo creo que no. Yo creo que será una situación bastante diferente a la hora de conectar con esta película porque está muy pegada al tiempo en el que tocó vivir. Pero como utiliza también ese elemento trascendente de una trama que ha permeado a diferentes etapas y sobre todo haciéndolo de otra manera con 30 monedas, pues esta situación del satanismo y la búsqueda de anticristo o no anticristo, pues puede mantenerla en una situación de cierta atemporalidad. Y por tanto, siempre en estos productos exitosos hay esa dualidad del momento en el que se produce y en la realidad de temas que trascienden a la hora de ciertamente incorporarlos a una propuesta que sea más o menos sobrellevable, que no sea algo canónico, que ni esté al albur de la sacristía de torno y que evidentemente no salga directamente de una secta satánica. Por lo tanto, ciertamente es labor del director y seguramente por eso le dieron el Goya a mejor director, pero pensaron que como mejor película había otras. Y por lo tanto, ciertamente, lo mejor para valorar una película es darle una oportunidad. Como he hecho yo, por ejemplo, un par de veces con esta, el Día de la Bestia, que ganó 6 premios Goya. Aparte de mejor director, pues obtuvo, además de esas 14 nominaciones, mejores efectos especiales, mejor sonido, maquillaje, peluquería, dirección artística, además de esos, actor revelación y director. Pensaron en esa 10ª edición que era mejor película Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto.
pensaron que esa otra película, dirigida por Agustín Díaz Llanes, era mejor que esta de Alex de la Iglesia con Andrés Vicente Gómez como productor. Por lo tanto, la academia nunca se equivoca. Y ahí está. Vamos a dejarlo aquí mejor y ya me comentaréis vuestras impresiones, queridos patitos. Y sin más, es que ricasco, agur probat, Betty Helpien.